Doctor. Ya, gracias. Vamos a empezar entonces la clase. Recordarles que la anterior clase, miércoles pasado, hemos hablado de teniasis y hemos definido la teniasis como la presencia a nivel intestinal de gusanos adultos de tenia, ya sea tenia saginata o también de tenia solium. La presencia de gusanos adultos. Pero también hemos dicho que en el caso del ser humano la tenia solium da dos enfermedades. Por un lado la ya descrita, que es la teniasis, y la otra enfermedad que da en el ser humano tenia solium es la cisticercosis. Entonces ahora vamos a hablar directamente de la cisticercosis, aunque no se olviden que el tema se llama teniasis cisticercosis. Un ratito tengo que encontrar dónde puedo pasar las diapositivas. Ahora, ¿ha pasado? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la cisticercosis humana. Y hablamos de humana porque los animales también pueden tener cisticercosis. Pueden tener el cerdo, los caballos, los jabalíes. Hay una serie de animales que podrían tener también cisticercosis y aquí nos vamos simplemente a referir a la cisticercosis humana. La definición entonces es una infección producida por la larva de tenia solium, que también recibe el nombre de cisticerco. Aquí tienen ustedes el escolex de una tenia solium con sus 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Y aquí tienen los cisticercos, que ya los hemos definido, que son unos quistes llenos de líquido, ¿de acuerdo? Y este cisticerco se le ha dado un nombre que es Cisticercus cellulosae, ¿de acuerdo? Para tener una cisticercosis, para que nosotros tuviéramos una, habría que haber ingerido, consumido huevos de tenia solium, que tienen la característica de ser inmediatamente infectantes, ingresan y con los jugos gástricos el huevo se rompe y sale de ahí una larva que va a atravesar la mucosa intestinal y va a viajar por el torrente sanguíneo, linfático, hasta diferentes órganos, que son sobre todo el cerebro, el globo ocular, pulmones, hígado, piel y músculos. Aquí también tienen una descripción de lo que son los cisticercos. Son formaciones quísticas, son como globitos llenas de líquido y que miden 0,5 a 1 centímetro. Esto del tamaño es importante porque pueden ser observados a simple vista. Ustedes no necesitan básicamente ningún instrumento para ver que la carne, por ejemplo, tiene cisticerco. Se lo ve a la inspección por simple vista. Los cisticercos tienen una pared externa y adentro, ven ustedes, esta es la pared y adentro hay una masa opalescente, ¿sí? Una masa que no es totalmente transparente, sino es opalescente, y al interior de esa masa se ve esta pequeña condensación que también se ve aquí, que corresponde a lo que será el órgano de fijación de la tenia, que se llama
con 4 ventosas y una doble corona de ganchos, y se llama el escolex, ¿sí? Estos cisticercos entonces son larvas y tienen capacidad de movimiento y se pueden mover dentro del organismo del globo ocular o en la superficie por movimientos de retracción y contracción. Entonces, ¿quién produce la cisticercosis humana? Ya hemos dicho Cysticercus cellulosae, que es el estadio de larva de Taenia solium. En realidad, el nombre de Cysticercus cellulosae no corresponde a lo que es el origen Taenia solium, porque hasta muy tarde se vio que la Taenia solium y el Cysticercus eran parte del mismo ciclo vital. Por eso al cisticerco se le puso un género que sería Cysticercos y una especie que es Cellulosae. Pero eso fue porque hubo una confusión en la clasificación del Linneo, ¿sí? Los cisticercos se presentan en 2 formas: la vesicular, que sería esta de aquí, ya como una vesícula redonda u ovalada, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, de color blanco transparente con escolex en su interior. ¿Ya? Y esta otra, que, o sea, aquí ven un cisticerco, forma vesicular, pero hay estas otras que son la forma racemosa. Racemosa quiere decir en racimos. Y aquí ustedes pueden ver que aquí hay múltiples vesículas unidas, y a eso por eso se le unidas en forma de racimo aquí también, y por eso se le llamó racemosa. Bueno, los cisticercos se pueden alojar, como ya hemos dicho, en diferentes órganos. Aquí ustedes ven en la piel, en el tejido celular subcutáneo, una serie de nódulos que corresponden a cisticercos. ¿De acuerdo? De igual manera en este otro lado, en el otro brazo. ¿Ya? Pero también aquí pueden ver a nivel del cerebro, ya dando una lesión, en este caso ya cisticercos que han sido calcificados, y con también lesiones y ensanchamiento de los ventrículos laterales. ¿Cómo se transmiten en realidad para tener una cisticercosis? Hay un ciclo directo y un ciclo indirecto. Ya en el ciclo directo uno tiene una tenia solium, y hay una autoinfección exógena. Ya los huevos de Taenia solium no deben madurar en el suelo, sino son inmediatamente infectantes. Y uno del ciclo directo es la autoinfección exógena. Una persona elimina huevos y a veces proglótides, ya que quedan a veces en las márgenes del ano. La persona manipula la región perineal, ya donde están los huevos o las proglótides. Esos huevos se unen a las uñas, a los dedos de la persona, y lleva pues esos huevos directamente a su boca, y como son inmediatamente infectantes, esos huevos van a llegar al estómago, se va a romper el huevo y va a salir el embrión, que después se va a transformar en la larva. Y también hay una autoinfección endógena. Los huevos o los proglótides se pueden trasladar de manera retrógrada, es decir, a la inversa, como el retro en el auto, desde el intestino
hasta el estómago, sobre todo cuando hay peristaltismo a la inversa, cuando hay náuseas, vómitos, el intestino tiene un peristaltismo a la inversa y de esa manera los huevos desde el intestino delgado se trasladan hasta el estómago, hasta el duodeno, y el ciclo va a empezar entonces de tener una cisticercosis. Y hay un ciclo indirecto. Ya el ser humano infectado elimina sus heces. En las heces hay huevos. Esos huevos contaminan diferentes alimentos, verduras, frutas, etc. Y entonces otra persona se va a infectar, y a veces, por supuesto, podría ser la misma persona, pero en un ciclo indirecto. ¿Ya? Esos son los mecanismos entonces de transmisión. Aquí ustedes ven los huevos de Taenia solium, que hemos dicho que son prácticamente imposibles de diferenciar de Taenia saginata, ¿ya? Y tienen las características que ustedes pueden ver y que pueden ser depositados en el suelo, en la tierra, en el agua, en el pasto. Pueden estar en las manos sucias, en las verduras, y por coprofagia, coprofagia, que quiere decir comer heces, ¿no? Aunque sea en muy pequeña cantidad, pueden ingresar a la persona. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo una persona tiene una cisticercosis? Porque de alguna manera ha estado en contactos con los huevos de Taenia solium, ¿ya? Por cualquiera de los mecanismos que acabamos de ver. Y esos huevos se van a romper a nivel del estómago, van a salir las larvas, van a atravesar el intestino delgado como larvas y van a viajar, como ya hemos dicho, por el torrente sanguíneo, también puede ser por la linfa o por sus propios movimientos que los tienen, y van a llegar ¿a dónde? A sistema nervioso central. Y cuando están en el sistema nervioso central se denomina una neurocisticercosis. Pueden ir al tejido celular subcutáneo y a los músculos, dando una cisticercosis a nivel de la piel y una cisticercosis a nivel de los músculos. En los ojos también pueden dar lo que se llama una oftalmocisticercosis, y dependiendo de la cantidad de huevos que se han ingerido, puede haber una forma diseminada que afecta uno o más órganos. ¿Sí? De todas las cisticercosis, la más temida es, por supuesto, la neurocisticercosis, o llamada también cisticercosis cerebral. Ya aproximadamente un 40% de las cisticercosis son cerebrales, es la más frecuente. ¿Ya? Y en general se ve con más frecuencia en adultos jóvenes entre 20 a 40 años, y es menos frecuente en los niños porque por muchas razones, ¿no? La primera de ellas es que los niños, por ejemplo, no tienen hábitos de comer verduras donde pueden estar los cisticercos. Esa es una razón, pero probablemente hay otras razones de tipo fisiológico que van a estar ligados al pH del estómago, etc. Ya los cisticercos pueden ser de dos formas: una forma racemosa o en racimo, ya que son más grandes, más voluminosos, y una forma quística por Cisticercus celulosae.
Y como hemos dicho, en la neurocisticercosis, donde se van a, creo que no hemos dicho todavía, donde se van a alojar los cisticercos, sobre todo a nivel del parénquima de los hemisferios cerebrales, y también pueden alojarse en las cavidades ventriculares y cisternales. Ya en un estudio que se hizo, se vio que el 55% de los cisticercos cerebrales se encontraban en el hemisferio cerebral, un 35% en el espacio subaracnoideo y un 5 o menos por ciento en la fosa posterior y canal raquídeo. Ya aquí ustedes ven en este caso, esto de acá, estas vesículas que se observan múltiples con múltiples vesículas, es un cisticerco racemoso que es en general mucho más grande que un cisticerco vesicular, y cuando estos están pueden producir obstrucciones a nivel celular y van a dar compromiso de las meninges, dando muchas veces una meningitis que se ha denominado meningitis fibroblástica, y casi siempre están a nivel de la base del cerebro. Y pueden dar también por contacto con los nervios craneanos, pueden también dar alteraciones de los pares craneanos, pueden obstruir los conductos, que va a llevar a una hidrocefalia importante. Entonces, más peligroso es tener un cisticerco racemoso que un cisticerco vesicular. Y el cisticerco quístico, que ya lo hemos descrito bien, aquí la vesícula en el cerebro, aquí está en el parénquima del cerebro, vean ustedes, ahí está, todo esto es el cisticerco, ¿sí? Aquí este punto más oscuro es el escolex del cisticerco, que será posteriormente el escolex o órgano de fijación de la futura tenia, y la cápsula que los rodea y que los separa del tejido cerebral. Y acá entonces ven otro, ¿de acuerdo? Y aquí van a ver varios cisticercos. Esta es una infección que evidentemente esta muestra ya es una muestra de autopsia, ¿no es cierto? Porque no podríamos verlo de otra manera. La persona ha muerto, ciertamente ha muerto por varios cisticercos cerebrales que han podido dar algunos daños. Y aquí ustedes ven que aquí a nivel probablemente de los ventrículos hay un solo cisticerco que puede dar una obstrucción ventricular y va a dar pues una hidrocefalia. Ya evidentemente es también posible observar los cisticercos por otras técnicas de imagen, ¿no es cierto? Aquí se puede ver en una resonancia magnética nuclear, se percibe perfectamente la cápsula del cisticerco, la vesícula, y aquí está el escolex, y si miran con cuidado se pueden ver hasta las 4 ventosas. Ya aquí en esta tomografía ustedes van a ver esta masa que corresponde a un cisticerco y varias masas acá que ya están calcificadas en una enfermedad ya mucho más antigua, ¿no? Aquí esto ya habíamos visto, los cisticercos que dan un edema cerebral muy importante y una dilatación de los ventrículos laterales. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo se manifiesta una neurocisticercosis? Primero, convulsiones. Es una de las causas más frecuentes de convulsiones, crisis epilépticas y epilepsia.
¿De acuerdo? Segundo, por la obstrucción que da de los conductos va a haber una hipertensión endocraneana que en general se va a manifestar por los vómitos, que son vómitos en chorro o explosivos, ya es que sale el vómito con gran fuerza. Puede haber edema de la papila a nivel ocular, y estos vómitos explosivos o el edema de la papila se pueden exacerbar a veces con los cambios de posición de la cabeza, ya a veces al subir gradas, por ejemplo, o al recostarse de un lado y cambiar al otro lado. Hay un dolor de cabeza intenso y el paciente puede llegar hasta pérdida del conocimiento y a veces la muerte instantánea por paro respiratorio. Entonces tenemos nosotros que la sintomatología son las convulsiones, todo lo que es el síndrome de hipertensión endocraneana. Estos cisticercos también pueden actuar como tumores, ¿ya? Y entonces es una forma pseudotumoral, como una masa en el cerebro, sobre todo por la acumulación de varios quistes, especialmente en el valle silviano. Y también en la cisticercosis, neurocisticercosis, se ha visto que algunos pacientes desarrollan algún grado de demencia. ¿Ya? Entonces, esos son convulsiones, hipertensión endocraneana, la presencia de un falso tumor, de un pseudotumor o la demencia. Y además, por supuesto, todo esto puede ir acompañado, por ejemplo, de vértigo, alteraciones de la marcha y de la agudeza visual, trastornos sensitivos y signos de meningitis. Aquí hay un pequeño resumen de lo que acabamos de decir. Entonces, la neurocisticercosis tiene epilepsia, cefalea e hipertensión endocraneana, síndrome psicótico, síndrome meningio, síndrome medular. Ya, este es un estudio hecho por un grupo de médicos, de acuerdo, ya es bastante antiguo, pero ellos llegaron a la conclusión que la neurocisticercosis en un 52% se debía a un síndrome epiléptico, producía una epilepsia, un 27% cefalea, 10% síndrome de hipertensión endocraneal y 3% unas convulsiones epilépticas simples. Por supuesto, estos datos ya van a variar en cada estudio. Este es un dato que se hizo, como ustedes pueden ver, un estudio que se hizo en Honduras. En un estudio que hicimos ya hace muchísimo tiempo en Bolivia para ver cuál era el riesgo de tener cisticercosis, miren, es de 1998, hace 26 años, se observó que la neurocisticercosis se observaba bastante frecuentemente en las poblaciones rurales de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, habiéndose observado que la seroprevalencia era del 10% en total, o sea que había una presencia de anticuerpos anticisticercos bastante importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la cisticercosis es la conjunción de varios criterios, ¿ya? Primero el clínico, lo que acabamos de decir, convulsiones, epilepsia, deterioro intelectual, cefalea intensa crónica,
meningitis, problemas mentales. Eso es la clínica. Y esto es bien importante porque a veces uno tiene un cisticerco y no produce clínica. ¿De acuerdo? Y a veces también tiene un solo cisticerco en el cerebro y él puede producir toda esta clínica. Todo va a depender evidentemente de la localización donde está ubicado este cisticerco. Si es un cisticerco que produce una obstrucción de los conductos cerebrales, va a tener mayores consecuencias que uno que está simplemente en algún lugar del parénquima cerebral. ¿De acuerdo? Entonces la clínica hay que acompañarla de exámenes analíticos, como ser una resonancia magnética nuclear. Hay que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, donde se va a ver alteraciones y la presencia a veces de un porcentaje importante de células inflamatorias, pero también de eosinófilos. Se puede hacer una radiografía de cráneo, que en general no es útil, excepto cuando ya hay calcificaciones de los cisticercos. Se puede hacer un estudio histopatológico. Hay también reacciones serológicas, pero lo importante es la combinación de estas diferentes pruebas que nos va a decir con cierta certeza que el paciente tiene una neurocisticercosis. Aquí ustedes ven, se puede hacer la radiografía, bueno, esta no es, pero se podría hacer una radiografía, se pueden hacer tomografías axiales computarizadas, resonancia magnética nuclear, donde vemos aquí las importantes lesiones, el ensanchamiento de los ventrículos, una masa, etc. El inmunodiagnóstico, hay pruebas, y hoy en día también se puede hacer la PCR, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, donde se va a encontrar DNA del cisticerco. Bueno, una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, ya tienen certeza de que el paciente tiene una cisticercosis. Entonces, el primer punto es aliviar los síntomas que están aquejando al paciente. ¿Sí? Pueden dar anticonvulsivantes, ya ahí les pongo algunos ejemplos: la fenitoína sódica, el fenobarbital, ácido valproico. Contra la hipertensión endocraneana, que puede ser sumamente molestosa, y ya hemos descrito sus signos, sintomatología, el manitol, el glicerol y también los corticoides, que son un potente antiinflamatorio, ¿no? Y por otro lado, se puede dar medicamentos específicos cuando hay cisticercos viables, no cuando hay formas solo calcificadas, porque ya no sirve de nada, pero los medicamentos que se pueden utilizar cuando hay cisticercos que todavía están vivos, que están produciendo enfermedad, pueden dar el praziquantel, el albendazol, y en algunos casos requiere un tratamiento quirúrgico, cuando son pocas lesiones y están produciendo mucha sintomatología. Bueno, aquí ustedes ven una cisticercosis muscular. Este es un músculo y aquí están los cisticercos. Aquí ven una cisticercosis a nivel cardíaco. Vean todos estos nódulos. Se los puede extraer, son cisticercos, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más rara que la neurocisticercosis. La cisticercosis subcutánea y muscular apenas un 6%, y se observa a nivel subcutáneo nódulos de 5 a 10 milímetros.
de acuerdo, como se van a ver en la próxima imagen. Y también hay cisticercosis de localización visceral. Aquí ven los nódulos a nivel cutáneo. En general son indoloros, muy poco inflamatorios, pero la persona los puede encontrar al estar tocándose los brazos o cuando está bañándose. Aquí ven otros nódulos a nivel del brazo y también se puede observar calcificaciones y lesiones a nivel de los músculos. ¿Ya? Acá ven una cisticercosis en un pedazo de intestino. A nivel ocular, no olvidarse que puede haber la oftalmocisticercosis, que es muy peligrosa porque puede dar pérdida de la visión, sensación de movimiento de la larva del cisticerco que se desplaza y el paciente va a quejarse de que hay algo que se le mueve en el ojo, casi siempre unilateral, no bilateral. Puede llegar a un desprendimiento de la retina e incluso una ceguera. Por suerte, estos cisticercos oculares solo son el 3% de la cisticercosis, y aquí ustedes pueden ver el cisticerco como tal, la vesícula, y esto de aquí más denso corresponde al escólex. Y acá ven una cisticercosis ocular donde el escólex y el cuello del cisticerco se han evertido, ¿no? Y están localizados en la cámara anterior del ojo. Ya aquí está el escólex, el cuello y el resto del cisticerco, incluido la parte de la vesícula, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede controlar la cisticercosis? Combatiendo al que es el origen de la teniasis, que son los cerdos infectados. La cisticercosis ahora ha disminuido enormemente porque los cerdos son criados con mucha mejor higiene, muy pocos cerdos tienen cisticercosis, y hay que desconfiar mucho de esos cerditos que son criados en la casa por el papá, la mamá o el abuelito que le gusta tener cerdos y que les da de comer cualquier cosita. Desde que hay la cría correcta de los cerdos, la neurocisticercosis y todas las formas de cisticercosis han disminuido mucho porque ya no hay tanta teniasis y por lo tanto hay mucho menos cisticercosis. Ya, entonces cuando uno saca pues a pasear a su perrito, mejor dicho, a su chanchito como si fuera perrito, y el chanchito come lo que encuentra, entre otras cosas, si encuentra caca humana, también se la va a comer porque son coprófagos, y ahí si en esa caca humana hay huevos de Taenia solium, el chancho va a desarrollar una cisticercosis, y cuando nosotros comamos la carne del cerdo nos va a dar una teniasis y vamos a empezar a contaminarnos y contaminar el medio ambiente. Entonces, ¿cómo se puede evitar la cisticercosis? Primero con la educación sanitaria. ¿Sí? Cuando hay un caso en la familia, hay que hacer un examen minucioso del resto de componentes de la familia, sobre todo si tienen la costumbre de comer conjuntamente, porque la infección podría ser familiar. Hay que en algunos casos incluso hacer un tratamiento a la persona enferma y a los miembros de la familia, limpieza de alimentos y agua, crianza higiénica de los cerdos, es lo que más ha reducido.
Y recordarles entonces que el diagnóstico, una correcta anamnesis, buscar proglótides y o escolex en las heces, examen de deposiciones seriados y el test de Graham, que se ha visto como test para la oxiuriasis, también puede ser útil porque muchas veces se eliminan las proglótides se rompen en las márgenes del ano y ahí pueden quedar miles, cientos o miles de huevos en las márgenes del ano que pueden ser capturados por la cinta engomada o test de Graham. Y en cuanto a la terapia, ya hemos dicho, se puede utilizar antiparasitarios como el albendazol, el praziquantel y también en algunos casos la cirugía. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si hay sobre todo en la neurocisticercosis, si hay convulsiones, dar anticonvulsivantes, si hay hipertensión endocraniana, dar medicamentos que disminuyen esa hipertensión, como la glicerina, después el manitol, etcétera. ¿Sí? Creo que con eso hemos terminado. ¿Han podido seguir la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado este tema que es interesante y que antes era un gran temor. Hoy en día, como todo, perdemos el miedo, disminuyen los casos, pero siempre puede haber un brote de cisticercosis en una población que tiene el antecedente de haber comido un cerdo infectado. Y como un cerdo no es comido por una persona, sino por varias, a veces hay casos que tienen como antecedente haber comido el mismo cerdo. Bueno, con eso entonces hemos terminado esta clase y ya se pueden ustedes ir retirando. Gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.